Buenas tardes, queridos alumnos. Quisiera invitarlos a recorrer conmigo su viaje de estudios virtual desde el inicio en el Colegio Mackay por los lugares principales que visitarán a partir de septiembre. Comenzamos nuestra gira en dirección a Escocia. Edimburgo, que es la capital de Escocia, es una ciudad que sus primeros asentamientos datan del siglo I después de Cristo, en la época romana. Posteriormente se desarrolla ahí lo que conocemos como el Castillo de Edimburgo, que pueden ver ustedes en pantalla, y en la construcción del burgo de la ciudad a lo largo de esta calle que es la Royal Mile. Toda esta es la ciudad medieval. Cabe destacar que la actividad económica que se realizaba en Edimburgo era la textil, dedicada al trabajo de la lana. Era una ciudad real, un burgo real, y la mayoría de las construcciones se realizaron en torno a la actividad religiosa de monasterios, especialmente dos, los dominicos y los agustinos. En Escocia los dominicos son los que se conocen como los Blackfriars o los monjes negros por el tono de su casulla, y los agustinos que son los Greyfriars. Si ustedes miran la pantalla podrán ver el desarrollo de la ciudad medieval y la ciudad nueva. En el siglo XVIII, Lord Provost manda a extender las edificaciones al otro lado de la quebrada. Estas edificaciones están en torno a manzanas, un plano cuadriculado, y los nombres de las calles como Princess Street, King Charles Street, hacen alusión a la unión entre el Reino de Inglaterra y el Reino de Escocia. Pero bajemos a ver cómo es la ciudad y qué lugares interesantes podemos revisar. Esta es la ciudad, es una ciudad moderna, cosmopolita, es una de las ciudades con más visitas junto con Londres en el Reino Unido, y destaca el castillo en la parte alta. Es un cono volcánico. Los romanos habrían aprovechado la circunstancia geográfica para construir ahí un castra, y posteriormente, durante la Edad Media, el castillo. Dentro del castillo llama la atención la construcción de la sala de las joyas de la corona, la capilla de St. Margaret's, también el salón de los héroes de guerra, y finalmente una visita obligada son los calabozos o dungeons para ver cómo trataban a los prisioneros en aquel entonces. Más adelante se desarrolla la ciudad medieval con la catedral, los edificios, que si ustedes ven son de bastantes pisos, una situación parecida a lo que ocurre en la ladera de Valparaíso. Se van haciendo de muchos pisos aprovechando la pendiente. Y Princess Street con el monumento al escritor Sir Walter Scott. Volvemos a la vista aérea para mostrar la ciudad nuevamente desde lo alto. Y les voy a contar que a partir del castillo de Edimburgo nace la Royal Mile, que es esta calle típica medieval donde encontramos los lugares más emblemáticos. Por ejemplo, la casa de Deacon Brodie, que fue un ebanista y cerrajero dedicado a la construcción de muebles. En aquel entonces los muebles se construían al interior de las viviendas, no en la tienda, porque las escaleras, las puertas, los techos eran muy bajos y no permitía que ingresaran los muebles muy grandes. Por lo tanto,
Mr. Brody en el siglo XVIII se dedicaba a construir muebles durante el día, logrando una gran reputación, riqueza y respeto. Durante la noche ingresaba a las casas para robar. El escritor escocés Robert Louis Stevenson toma este tema y lo desarrolla en su libro Dr. Jekyll and Mr. Hyde. También en esta zona es la leyenda del Lone Piper o el gaitero solitario. Se dice que al interior del castillo y por la Royal Mile, en algunas noches de bruma, se escucha una gaita. Y sería un gaitero que habría fallecido en momentos que el rey le había pedido la colaboración en una guerra. Si bajamos por esta calle, por la Royal Mile, una de las cosas que son interesantes de visitar es Canongate. Esta iglesia se encuentra a pocos metros de la llegada del Palacio Real y la belleza que podemos ver en ella es su simplicidad. Es la única iglesia en el Reino Unido en donde la reina o el rey no tienen privilegio en el interior. Para asistir a misa lo deben hacer en un banco cualquiera. En lo alto no vamos a ver una cruz, sino que vamos a ver un asta de venado. Todos los años de los bosques de la reina en Holyrood House envían esta asta para presidir la iglesia de Canongate. Finalmente nos alejamos de Canongate y nos vamos a dirigir al Palacio Real, que es Holyrood House. Este Palacio Real es en donde se hospeda la reina cuando está de visita oficial en Escocia. Frente al Palacio Real nos encontramos con el Parlamento escocés, que por este tiempo se ha hecho muy famoso debido a que a finales de año, en noviembre, se realizará un plebiscito para determinar la autonomía del Parlamento respecto del Reino Unido. Dos lugares interesantes son Arthur's Seat, el asiento de Arturo, y esta pequeña colina que nos muestra edificaciones en torno al conocimiento y a la universidad. Hay una copia del Partenón, ¿ya? Y estas construcciones están ligadas a la Universidad de Edimburgo, famosa por la existencia en ella de sabios, matemáticos, médicos e investigadores. Finalmente, les quiero contar que Escocia, que se encuentra al norte de la Gran Bretaña, es una zona escarpada y en la cual nosotros podemos encontrar las conocidas como las Highlands, en la parte continental y la parte de las islas, con las islas de Skye, de Islay, Mull, y Edimburgo forma parte de los Lowlands, la zona que está más cercana a Inglaterra y por lo tanto con mayor influencia del mundo inglés. Bien, jóvenes, desplacémonos a Inglaterra y nuestra primera visita va a estar en York. York también es una ciudad muy antigua. Su fecha de fundación data del año 71 después de Cristo, en tiempos de el Imperio Romano. El nombre original que habría tenido esta ciudad es Eboracum.
uno de los lugares más destacados es Clifford's Tower y corresponde a parte de la muralla medieval. En el año 625 después de Cristo se construye aquí la primera catedral y con posterioridad se realiza, después del año 800 después de Cristo, se realiza la colonización vikinga, ¿ya? Y eso le da el carácter a la ciudad. En el año 1190 se produce una persecución de judíos en la ciudad de York. 150 judíos se habrían escondido en Clifford's Tower para evitar su asesinato. Y aún así los habitantes de la ciudad los habrían quemado al interior de esta edificación. Si nos alejamos del suelo, podremos también observar la catedral. A ver si la podemos ver. No es fácil acceder a ella. Ahí. La Catedral de York es una catedral gótica, pero con influencia normanda. Eso se observa en sus torres y en la falta de estructura de techo triangular. El arte gótico está muy bien desarrollado en Inglaterra, pero siempre con una influencia normanda. Nuestra siguiente parada es Stratford-upon-Avon, lugar de nacimiento y fallecimiento de Shakespeare. Allí podemos observar su casa natal, que no vamos a acercarnos porque está bloqueada para las visitas turísticas, pero sí vamos a poder observar la forma de la ciudad, que es una ciudad muy antigua en torno al río, y uno de los lugares pintorescos que recomiendo que visiten son las calles en torno a los cuales vivió William Shakespeare. Las construcciones son de distintas fechas, pero estas son típicas del periodo Tudor, la época de Shakespeare. En particular esta, que está recientemente restaurada y que habría sido el colegio en donde estudió Shakespeare. También pueden encontrar aquí la casa de su hija, Holscroft, y finalmente la tumba de William Shakespeare en la Holy Trinity Church. Desplazándonos a Bath, les puedo contar que esta ciudad, que también tiene un origen romano, se habría construido sobre un sitio de termas, de afloramiento de aguas termales. Los romanos construyeron la terma en el siglo I después de Cristo y llamaron el lugar Sulis Minerva. Aquí observamos junto al río Avon la catedral y la terma original. Claro que lo único que vemos de la terma original es la piscina. El resto es la sala de bombas y las edificaciones del siglo XVIII. La terma real está en el subterráneo. Se han construido vigas que soportan la estructura de la ciudad dieciochesca para desenterrar la terma del siglo I. Nos desplazamos a esta zona y vemos un primer plano de la catedral de Bath y la zona de la terma. Bajo esta estructura se encuentra la piscina a cielo abierto
y la ciudad de Sulis, Minerva. En el trayecto de Bath a Londres se encuentra Stonehenge. Stonehenge corresponde a una construcción que data del Neolítico inglés. En piedra, la estructura se denomina cromlech. Está constituida por grandes piedras puestas ahí en el siglo XX a.C., es decir, 2000 años antes, más los nuestros son 4000 años. Las grandes piedras tienen su origen en Gales, por lo tanto, habrían sido desplazadas para su posicionamiento más de 380 kilómetros. Cada una de estas piedras pesa más de 50 toneladas. En el interior, las piedras más pequeñas son de la localidad y se denominan las piedras azules. Hay una discusión enorme respecto de la utilidad o el uso de este emplazamiento, desde observatorio astronómico, sitio religioso y finalmente un monumento a los muertos o a las hadas. Efectivamente, en el círculo externo encontramos enterramientos. Y si nos alejamos y disponemos de Stonehenge mirando hacia la salida del sol, veremos que tenemos dos localizadores en torno a que el sol, que sale por el este, va a iluminar el cromlech por uno de sus portales. Esto ocurre en el solsticio de verano de cada año, al amanecer y al anochecer.